¿Qué tal? En este video vamos a introducir el concepto de cinemática vectorial, que no es más que otra cosa que la cinemática de los cuerpos puntuales, pero en dos dimensiones. Y análogamente se puede extender a tres dimensiones muy fácilmente, pero nosotros vamos a trabajar en dos dimensiones. Y con cuerpo puntual me refiero a que vamos a modelar los cuerpos de la vida real como si fuesen puntos. Puntos en donde está concentrada toda la masa del objeto. Los prerequisitos son saber qué es una función vectorial, las funciones del movimiento en una dimensión, tales como el movimiento rectilíneo uniforme y el uniformemente variado, y por último la manipulación vectorial, la suma, la resta y la multiplicación por un escalar. Más que nada la intuición geométrica y gráfica de cómo se realizan esas operaciones. Vamos a introducir el concepto de sistema de referencia y el de vector posición y velocidad instantánea. Un sistema de referencia hace justamente hace referencia a un observador que está parado en algún punto de la Tierra o en algún punto del espacio, o en nuestro caso en algún punto del plano, está parado ahí y quiere realizar mediciones físicas, como por ejemplo medir la velocidad, la aceleración y la posición de un objeto. Un sistema de referencia conceptualmente es eso. Tenemos un observador que lo vamos a llamar O y junto a él un par de ejes cartesianos. O puede ser justamente, como dijimos, una persona, pero en este caso la representamos como que está en el origen de coordenadas. Tenemos un eje coordenado Y, un eje coordenado X, e introducimos los versores canónicos, el J-versor y el I-versor. Si nosotros tenemos una partícula P en el plano, podemos introducir el concepto de vector posición, que no es más que otra cosa que el vector que comienza en el origen, es el vector que comienza en el origen y termina en el punto P. Este vector lo vamos a llamar la R de P respecto de O. Este es el vector posición de P respecto de O. ¿Y cómo se obtiene este vector matemáticamente? Bueno, como vimos antes, nosotros teníamos funciones vectoriales f de rayita de, por ejemplo, x. La variable puede ser cualquier otra, pero usualmente en el video anterior le pusimos x para continuar con la noción de funciones de una variable, para poder extendernos sin más complicaciones. Teníamos nuestra función vectorial f de x, y ¿qué forma tenía? Bueno, una f1 de x y una f2 de x, donde f1 de x y f2 de x eran las funciones de toda la vida, funciones que tomaban una variable y devolvían otra variable. Ahora vamos a hacer simplemente un renombre. La f la vamos a llamar r y a la x la llamamos t, por tiempo. Y nuestras funciones componentes van a ser x de t e y de t. ¿Qué nos está dando esta función vectorial para cada t? Justamente nos está dando el vector posición de p respecto de o. Esto es una función que para cada t nos está dando el vector posición en un instante de tiempo. Si volvemos a, si volvemos a dibujar el punto P en otro instante, podría estar en esta ubicación. Entonces tendríamos otro vector posición, que sería este de acá. Y después en otro instante nuestra partícula P podría estar por acá. Entonces tendríamos análogamente otro vector posición. Y así infinitamente. Para cada t tenemos un vector posición distinto. Tenemos, si me permiten borrar esto de acá, tenemos R en t sub 1, R en t sub 2
y R en T sub 3. Para cada T, o sea, ¿a qué me refiero con esto? Que para cada valor de T, yo voy a evaluar mi función vectorial y me va a dar el vector posición, porque justamente es una función vectorial. Entonces tenemos R P respecto de O en T1, no va a ser más que otra cosa que X en T1 e Y en T1. Y lo mismo para T2 y lo mismo para T3. Para cada valor de T que yo le doy a la función vectorial, esta función me devuelve un vector. ¿Qué vector es? Bueno, es el vector posición, que va desde el origen hasta la partícula P. Ese es el concepto de la función vectorial RP respecto de O. Una función, repito, que para cada valor de T nos devuelve el vector que va desde el origen de coordenadas hasta el punto P. Si yo ahora, si yo ahora tomo mi sistema de referencia, si yo ahora tomo mi sistema de referencia, de vuelta, versores canónicos, y J, y el origen en O, si yo ahora, en vez de trazar el vector que va desde el origen hasta la partícula, trazo todos los puntos por donde pasó la partícula, esto es a lo que llamamos la trayectoria de la partícula, que no es más que otra cosa que unir todas las cabecitas de donde terminan los vectores posición. Si yo tomo todos los valores de t y pongo todos los vectores posición y uno todas las cabezas de las flechitas, obtengo la trayectoria de la partícula. La trayectoria de P. Eso es básicamente el concepto del vector posición. Seguimos en el otro video.